cambien, porque no era justo que el Palacio de Gobierno de Bolivia lleve el sobrenombre de Quemado, ¿no? Pero bueno, esa es una anécdota trivial ante la nueva edificación que se ha hecho, ¿no? Toda la sangre que ha corrido en Palacio de Gobierno, la sangre de los presidentes, uno en la memoria, o quienes saben mucho de historia, como usted y los grandes historiadores, hacen referencia a casos como Melgarejo, cuando entra Morales, cuando es asesinado por su propio sobrino, un edecán Lafalle, con un arma lo mata, cae sobre una mesa. Yo recuerdo incluso cuando estaban restaurando esa mesa que pretendían sacarla, era una mesa de mármol. Imagínese además, el peso de Morales para romper. Ellos se tuteaban porque eran sobrino y tío. Lo que pasa es que Morales fue informado de que había una conspiración contra él, estaba de pésimo humor, tenía apenas un año en el gobierno, quiso quedarse y la asamblea les resultó respondona porque no aprobó algunas leyes que él mandó. Ese día estaba de pésimo humor y abofeteó al sobrino. Y se dio la vuelta y él sacó su pequeño revólver, que se llamaba en esa época Mata Morales después, y le disparó 6 balazos. Y Morales tuvo todavía el ánimo de decir, me matas, sí te mato. Y abandonó el palacio, el homicida, y después no hubo juicio contra él y intervino en la Guerra del Pacífico. En forma heroica, el matador de Morales. El Mata Morales era el arma, sí, por eso es que se conocía el arma Mata Morales. Porque era pequeñita, era de bolsillo. El caso de Melgarejo con El caso de Melgarejo es más complicado porque él siempre negó que hubiera matado a Belsu. Dice que él estaba en el interior, llegó Belsu de retorno, era el ídolo de las masas, tomó el palacio pacíficamente y entendió que Melgarejo venía a rendirse. Entró con el general Campero, él ha descrito también la escena, y yo tengo una carta de Melgarejo, uno de sus allegados, diciéndole que él no mató, pero tuvo la intención de matarlo, pero uno de sus coraceros disparó y hirió de muerte a Belsu, y Melgarejo quedó muy asustado, al extremo de que ya no quiso vivir en Palacio. Él se fue al obispado, al frente, ¿no? Al lado del antiguo hotel que había tan bonito en la Plaza Murillo, y gobernó desde ahí. Desde ahí. Si nos vamos al 20 de julio de 1940... Perdón, Jimena, no hubo la historia que cuenta Arguedas de que él hubiera salido al balcón y hubiera dicho, muerto Belsu, ¿quién vive ahora? Y que la muchedumbre le hubiera contestado Melgarejo. No, Melgarejo se fue de lo más contrito, porque fue un golpe terrible para el país. Y para él también, tener a su rival muerto de un balazo, ¿no? Sobre las muertes y la sangre en Palacio, tal vez lo más recordado, el suplicio más recordado por la historia oral y escrita, sea el colgamiento de Villarroel. Efectivamente. ¿No? Fue una protesta de maestros en 1946. Los mandos militares le pidieron a Villarroel que abandone Palacio Quemado por su seguridad. Eso también está reflejado en su libro. Los oficiales de aviación le pidieron que subiera al alto, ¿no? Fue un episodio terrible, tristísimo, porque, claro, en el gobierno de Villarroel se produjeron los fusilamientos de noviembre del año anterior, que también fue una cosa muy penosa. Se mató a 10 o 12 ciudadanos sin juicio. Esa carga la tuvo que sobrellevar Villarroel el resto de su gobierno, y finalmente llegó un noticiario en el cine, que era muy popular en esa época, sobre el colgamiento de Mussolini, del cadáver de Mussolini, de los pies, y de Clara Petacci, su compañera, en el norte de Italia. Y parece que esa escena inspiró a los colgadores de Villarroel, porque nunca se había visto una salvajada así en Bolivia. No solo murió Villarroel, murieron dos. Murió su edecán también, ¿no? El edecán Vallivian, Waldo Vallivian,
y Uría de la Oliva, su secretario. Su secretario. Gentes de probada inocencia en lo que hubiera hecho el gobierno Villarroel. Al Palacio lo dejaron prácticamente abierto, se retiraron los oficiales, sí. Fue un tanque que irrumpe, ¿no? En Palacio, y ahí entran. Ahí entran, sí. Ahí fue cuando Gualberto Villarroel, su edecán, se encierran, se ocultan. Se refugian en unas oficinas del primer piso, y a Villarroel le pegan una descarga de ametralladora sin saber qué había en el ropero. Y era el cadáver de él. Le cruzó el pecho como una bandera la descarga de un pistán, de una pequeña ametralladora. Caído Melgarejo, echaron el cadáver. Caído Villarroel. Perdón, Villarroel, echaron el cadáver a la plaza y de ahí lo llevaron hasta el farol. Ahí hay 2 faroles, ¿no? 2 faroles había en la plaza. 3 faroles. Tres faroles. Sí. 3. O sea, no bastó la furia con dar muerte a la persona, sino que al final lo Pero cuelgan. hubo sobrevivientes. Increíblemente, yo he ocupado una sala al lado de la catedral, desde cuya ventana se deslizaron varios oficiales de Villarroel y fueron a caer, porque se tiraron al vacío, fueron a caer a una tienda de un sastre judío que tenía unas telas acumuladas ahí, de manera que la caída no tuvo ni siquiera heridas. Y ahí se quedaron un par de días hasta que la calle se tranquilizó. Yo hacía referencia al momento en cómo los tanques irrumpen en el lugar. Uno solo, sí. Pero no fue la única vez. En el golpe de García Meza también, ¿no? También se violentó cuando entran los paramilitares armados. Sí, pero eran paramilitares manejados por Arce Gómez, ¿no? Y la presidenta trató de salir con algunos de sus ministros saltando a la catedral, pero por la falda que tenía ella, era muy incómodo el tema de subir unos escalones o ser empujada. Entonces renunció y bajó y se entregó a los paramilitares. La obligaron a firmar su renuncia. La restauración de Palacio, los tiempos que quisieron mejorar el Palacio de Gobierno. Varios gobiernos trataron de hacerlo. Yo recuerdo cuando en el gobierno, creo que de Banzer, estucaron gran parte de esos, que según ellos eran adefesios, eran feos, pero eran elementos históricos, ¿no? Sí, bueno, y no te olvides que Paz Estenssoro le pidió a un pintor de la época, un muralista, a ver si me acuerdo el nombre, bueno, es muy conocido, que hiciera un mural, ¿no? Y el gobierno Barrientos lo hizo revocar. Es una pena, se perdió una obra de arte. Claro que sí. Es lamentable todo lo que ha vivido la historia en cuestión, en el tema del Palacio. Usted siempre ha dicho que no es necesario desligarse de la historia, ni de aquellos objetos que son parte de la misma, pretendiendo iniciar una nueva era a partir de un gobierno. Es verdad, porque Bolivia no ha nacido de gajo, ni ha nacido anteayer. No somos hijos del desierto. Hemos heredado una tradición muy valiosa, muy rica, y finalmente estamos llegando a los 2 siglos de independencia con nuestros materiales históricos intactos. No se puede renegar del pasado, porque no conduce a nada, más bien conduce a una subestimación de lo que somos los bolivianos. Don Mariano, usted ha sido custodio en Palacio de Gobierno. Sí. Es una acción voluntaria ad honorem. Sí. Lo que tiene dentro Palacio de Gobierno, además de todos los que conocemos en el normal, Salón Rojo, Salón Verde, las obras de arte, los muebles, la vajilla de Olañeta, por ejemplo. Claro, y que después he visto circulando entre los anticuarios, los pocos anticuarios. ¿Sí? Ha habido robos en Palacio. En todo caso,
hay mucho de valioso en el palacio llamado Quemado que debe perpetuarse porque es parte indisoluble de la memoria histórica de Bolivia. Este experimento que se está haciendo, no sé qué resultado tenga, pero las condiciones sociales en que vivimos en La Paz nos muestran que las protestas, las manifestaciones, los bloqueos siempre conducen a la Plaza Murillo. Hemos tenido el problema de los discapacitados por 3 meses. Esa gente ha vivido a la intemperie, alimentándose ahí, no sé a qué baños acudirían, pero estuvieron 3 meses en los que la Plaza Murillo estaba cercada por ellos, por gente que no tenía armas, pero tenía su voluntad de exigir una parte de la renta del país, porque es un país rentista. Todos exigen una parte de la torta. Bueno, no se les hizo caso, pero descoyuntaron el aparato administrativo. ¿Qué va a suceder a futuro con 5 ministerios en esa armazón tan grande? Podemos calcular el número de empleados, dónde van a estacionar los autos. La calle Potosí es una calle de la época colonial, hecha para viandantes y caballos, o caballeros en caballos, y carruajes en el siglo XIX. Pero hemos incorporado esa armazón de 26 pisos, creo que son. La entrada y la salida va a ser muy complicada. Y el manejo administrativo también. Y la gente, en todo lo que usted ha dicho, gran parte de la historia de Bolivia, que está concentrada en ese lugar, la marcha indígena del Timnis llegó hasta Palacio, hasta Plaza Murillo, mejor dicho. La gente que construyó, como el arquitecto José Núñez del Prado, por ejemplo, la gente que los restauró, el trabajo de quienes ampliaron, lo embellecieron, son gran parte también de la historia, que no se puede menospreciar, no se puede olvidar y tiene que estar siempre de manera permanente. En la época de Jaime Paz Zamora, por ejemplo, se reconstruyó el departamento presidencial con un hermoso catre amplio de bronce, obras de arte, en fin, todo fue diseñado con mucho gusto. Entre los custodios estaba Juan Carlos Calderón, el gran arquitecto. Y bueno, ¿qué diría ahora? Muchos de los cambios que se han presentado en estos últimos años, también recojo muchas de sus palabras cuando lo escucho y lo veo, no son prudentes en consecuencia con la realidad boliviana en general. Usted mismo ha dicho que veía con preocupación este afán de borrar el pasado, porque el país tiene que asumir su lado positivo, su lado negativo y amalgamarlos en una sola historia, porque nadie puede pretender que la historia empiece con sí mismo o con su grupo político o con su grupo étnico. Es una ilusión. De Adán, ¿no? Es una ilusión, ¿no? Es una ilusión, pero no conduce, no abre sendas de esperanza, de conciliación, de fraternidad entre los bolivianos. Le agradezco profundamente, don Mariano Baptista Gumucio, por habernos permitido escucharlo, para que la gente, estoy segura, lo escuche y disfrute de todo cuanto usted tiene que decirnos. Muchísimas gracias. Don Mariano Baptista Gumucio, reconocido Premio Nacional de Periodismo el 2011, Premio Nacional de Cultura, Premio Gestor Cultural Gunnar Mendoza, entre muchos reconocimientos, más de 70 libros. Él es el escritor precisamente de biografía del Palacio Quemado. Hoy el gabinete sesionó por última vez en Palacio de Gobierno, en el Palacio Quemado. A partir del próximo miércoles, el 9, el gabinete, 5 ministerios, trabajarán en lo que el gobierno se ha empeñado en denominar la Casa Grande del Pueblo. Don Mariano, ha sido un privilegio conversar con usted. Encantado, Jimena. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Gracias. Vámonos a la pausa, guárdenos unos segundos. Cambiamos radicalmente de temas, nos ocupamos de temas como reservas, la certificación. ¿Qué es el tema de la certificación? ¿Es un instrumento de planificación necesario? Enseguida el consultor internacional, exministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, para compartir este tema muy interesante. En instantes vuelve.